Bueno, pues bienvenidos al... Se me va el nombre que no estoy de aquí, lo diré. Al Salón de Actos del Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián. Perdón a los que sois de Guadalajara por este olvido, que siempre sienta un poquito mal, ¿no? Que uno no sepa el nombre exacto. Yo soy Canichu. Mi relación con la ciudad de Guadalajara, pues aparte de cuestiones infantiles con la familia, es que soy locutor junto con tres compañeros más, de los cuales soy dos, en Radio Arrebato. Hacemos el programa Parlamento Pirata los viernes por la tarde. Es un programa de noticias donde analizamos y comentamos las noticias semanales. Está ahora mismo mi compañero Borja Montero tomando nota como buen periodista, que fue también de esta ciudad, del periódico Día, ya cerrado. Y bueno, hay otro compañero por aquí que hoy no va a hacer las veces de locutor, Julián Vadillo. Hoy le toca otro plan. Bueno, este encuentro ha sido invitado por la CNT Guadalajara porque se enmarca dentro de lo que es las jornadas anarquistas de mayo. Y en esas jornadas anarquistas, donde ellos tienen programadas una serie de actos, que veo que también el día 16 van a tener una presentación del libro Contrapoder Social, Contrapoder Sindical, de Beltrán Roca Martínez. En la Feria del Libro van a tener también un encuentro con Julián el sábado, también en la Feria del Libro. El día 17, del 19 al 25, van a hacer propaganda por la abstención y van a hacer toda la semana campaña por las elecciones sindicales, que también estamos en fechas de elecciones sindicales. Y en esas jornadas anarquistas de Guadalajara se enmarca este acto electoral de cara a las elecciones europeas del 25 de mayo, a las que, como el resto de la Unión Europea, hemos sido, pues todos los que vivimos en este estado, hemos sido llamados allá a votar. Y como en España no existe, como en otros países, prohibición de abstención, pues aquí se pueden hacer campañas por abstención. Entonces, la CNT Guadalajara consideró que en este acto lo mejor que ellos querían dar de sí era mostrar su punto de vista, pero compartiendo una mesa redonda para dar voz también a aquellos que van a pedir el voto. En ese sentido, me acompañan, vamos a empezar en un principio para presentarles de izquierda a derecha, Paco Salamanca, que es historiador anarquista y miembro activo de diversos movimientos libertarios y sociales. Buenas tardes. Tenemos después a David Llorente, doctor en Ciencias Políticas, activista social, actualmente miembro de la Asamblea del 15M de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, militante de izquierda anticapitalista, impulsor y miembro del Círculo Podemos de Guadalajara, número 33 en la lista de Podemos al Parlamento Europeo. Buenas tardes. Buenas tardes. A mi derecha pues tenemos a Javier Morales, licenciado en Derecho, responsable político de la Unión de Juventudes Comunistas de España y miembro de Izquierda Unida de Guadalajara y Foro por la Memoria de Guadalajara. Y a la derecha, pues aparte de compañero locutor en Radio Arrebato, tenemos a Julián Vadillo, doctor en Historia, militante de la CNT de Guadalajara, historiador del Movimiento Obrero y Libertario y, bueno, partícipe de medios y movimientos sociales muy diversos, periodista en sus ratos libres, por así decirlo, porque tiene bastantes periódicos y tiene un haber de artículos de historia y de libros que empieza a ser, para la edad que tiene, preocupante para los más veteranos. Bien, yo solamente voy a decir muy poquito sobre la situación europea actual, porque voy a dejar a continuación unos 5 o 10 minutos para que cada uno exponga su punto de vista. Y una vez expuesto el punto de vista, yo creo que lo mejor es iniciar pues una mesa redonda, ya sea entre ellos, también con vosotros, pedís la palabra, yo os la voy cediendo. Tenemos un margen de una hora y algo, una hora y media quizá. Así que vamos a intentar aligerar, yo por lo menos voy a intentar aligerar, porque yo creo que lo importante está tanto en su voz como en la vuestra. La Unión Europea pues es
un panestado. Cuando digo un panestado, no que la Unión Europea sea ahora mismo un Estado, pero va camino de hacerlo. Es un grupo de Estados, y en ese sentido es lo que digo el término pan, ¿no? Es un montón de Estados unidos. Ahora mismo funcionamos como una confederación. Una confederación, siempre que lo digo, la gente me pregunta ¿y qué es una confederación? Bueno, una confederación es que los poderes ejecutivos se mantienen dentro de cada Estado. Los Estados han cedido muchos poderes, sobre todo el poder económico y otros tantos, pero no han cedido el poder ejecutivo, y actualmente se está avanzando en la trayectoria de que la confederación termine siendo una federación, donde previsiblemente, tal como van los acontecimientos, el Estado más importante vaya a ser Alemania, que quiere decir que solamente haya un poder ejecutivo sobre otros menores. La Unión Europea tuvo unos antecedentes históricos en los años 20, 30, donde se planteó la necesidad de una unidad política para evitar guerras, porque se había vivido en 1870-71 una guerra entre Alemania y Francia, muy cercano en el tiempo en su época, hoy ya nos queda muy lejos, pero muy cercano en el tiempo en su época había estallado la Primera Guerra Mundial, del año 14 al 18, y en todos los años 20-30 se plantearon la posibilidad de hacer una Unión Europea. Y la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial impidieron que eso saliese adelante, pero precisamente porque hubo una guerra mundial, en otras palabras, otra guerra europea, en un periodo de tiempo más bien escaso, en menos de 100 años habían habido 3, se empezó a crear una serie de unidades, como puede ser la Asociación del Acero y el Carbón y otras, que en un principio eran económicas y que apuntaban también a una unidad política, con la idea de que no volviesen a haber guerras en suelo europeo, aunque paradójicamente se estaba creando la Guerra Fría, que era la expresión de que posiblemente pudiese haber una tercera guerra mundial y en suelo europeo. Sea como sea, sin adentrarnos mucho en todo esto, la cuestión es que se hizo a modo confederal, y en ese modo confederal primó lo económico, primó exactamente que los miembros de lo que luego fue la Comunidad Económica Europea no pagasen aranceles entre ellos, sus productos no pagaban aranceles entre ellos, lo que daba por resultado que todos los que no estaban dentro de la Comunidad Económica Europea estaban en desventaja económica, porque obviamente entre comprarte un coche sin impuestos entre Alemania y Francia, pues, o comprarte un coche con impuestos arancelarios entre Alemania y España, pues era una cosa que atrasaba los mercados de aquellos países europeos que no estaban integrados. Así que eso hizo que fuese muy goloso para todos los países de Europa entrar en la Unión Europea por una cuestión mercantil, y lo que fue el Tratado de Roma del año 60, que hablaba de derechos sociales, unidad cultural, paz, etc., se transformó poquito a poquito en Maastricht, en el año 92, se transformó en una unión estrictamente económica, donde pasamos de unos bonitos ideales sociales a unos ideales que seguían estando ahí, lo social, pero tenía una gran carga económica, donde los movimientos de obreros era precisamente un movimiento de obrero y no un movimiento de ciudadanos, las mercancías tenían incluso más libertad que algunas cuestiones personales y sociales. Como se puede ver hoy día, por ejemplo, en Alemania le pone peros a la gente que lleva 3-6 meses en su suelo sin trabajar, pero no pone ninguna pega en todo tipo de mercancías. Eso en el año 2008 llegó al Tratado de Lisboa, que es el que rige la actual Unión Europea, y el Tratado de Lisboa nos va a llevar a las elecciones del 25 de mayo, donde ya claramente lo que se viene a ver es que el próximo Parlamento Europeo que se elija se va a elegir en torno a la idea de ir avanzando hacia una mayor federación, ya no solamente económica, sino también política, y donde en esa federación, volvemos a insistir, Alemania parece ser que va a ser la voz cantante. Se están dibujando dos Europas, una del norte, que le está yendo económicamente bastante bien en la Unión, que sería Alemania, Suecia, Finlandia y demás,
una que le va bien regularmente, que sería Francia e Inglaterra, y una del sur que económicamente va a lo que le diga la Europa del Norte. Se está creando así una Unión Europea un tanto desigual, y eso es lo que se va a jugar el 25 de mayo. En ese juego se podría entender que la Unión Europea podría ser una regeneración. No voy a entrar en eso, en ello ya quizá que entren los ponentes. Y poquito más puedo añadir. Voy a darle la palabra a Paco Salamanca, que va a hablar... Perdón, a Paco Salamanca. Solo para presentarse, vamos a empezar al revés, que me estoy liando. Vamos a empezar por David Llorente, de Podemos, que explicará la postura de Podemos ante estas elecciones donde España se juega 56 diputados de 751. Muchas gracias. Bueno, voy a exponer 5 ideas básicas, ¿no? La primera es cuestionar la premisa de que la participación electoral es delegativa y en cambio la abstención se caracteriza como activa, ¿no? Desde mi punto de vista, la abstención es delegativa, es decir, delega, concede a otras personas la capacidad de determinar cómo se conforman los parlamentos y los gobiernos, que son quienes van a crear y ejecutar las leyes, ¿no? Y eso es precisamente por lo que actualmente nos gobierna el Partido Popular con una mayoría absoluta, ¿no? Porque muchas personas han delegado en sus votantes la capacidad de determinar que eso sea así, y en cambio creo que la participación electoral es activa, ¿no? Y es activa porque abre un ámbito de acción adicional, ¿no? Que no es incompatible con otros, ¿no? La segunda idea es precisamente esta, ¿no? Que la participación electoral y la movilización social, la creación de poder popular desde la base, no son incompatibles, sino que pueden reforzarse mutuamente. Y en Podemos apostamos precisamente por eso, ¿no? Por no optar por una cosa u otra, sino combinar movilización social, organización popular, por un lado, y participación electoral y acción institucional, por otro, ¿no? Dos ejemplos que creo que son ilustrativos. El movimiento antidesahucios, ¿no? Un movimiento social de base que está luchando a través de la acción directa para parar los desahucios, para realojar familias, que presentó en su momento, con el apoyo de muchas firmas que se habían recogido, una iniciativa legislativa popular en el Parlamento, y se enfrentó con que una mayoría parlamentaria pues tiró por tierra esa iniciativa legislativa popular, ¿no? En este sentido, creo que si hubiera habido una mayoría parlamentaria que hubiese apoyado esa iniciativa legislativa, pues tendríamos hoy una ley antidesahucios, ¿no? Que habría parado el drama que están viviendo muchas familias, ¿no? Por tanto, esa ley, esa mayoría parlamentaria, hubiese reforzado el movimiento popular y viceversa, ¿no? Creo que si hay un gobierno que es capaz de llevar a cabo leyes en beneficio de las mayorías populares, va a necesitar también una movilización social muy fuerte para respaldar esas acciones gubernamentales, ¿no? Ante el previsible boicot que va a intentar ejercer la banca, ¿no? Y el capital financiero perjudicado por esas medidas, ¿no? En ese sentido, creo que tiene que haber un refuerzo mutuo entre movilización social, organización popular y acción institucional, acción gubernamental. Esa es, por ejemplo, la secuencia que ha habido en los procesos bolivarianos en América Latina, ¿no? A lo largo de los últimos 10-15 años, primero en países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, ha habido movimientos populares muy fuertes de base en torno a cuestiones concretas, básicamente el acceso a recursos básicos como el agua, el gas, o derechos sociales como la vivienda, la sanidad, etc., ¿no? Esos movimientos populares después se han traducido en mayorías electorales y políticas que han permitido agrupar gobiernos que están adoptando medidas beneficiosas para las mayorías populares, y a su vez esos movimientos populares, en la medida que se mantienen vivos, ejercen también un control democrático sobre esos gobiernos y pueden presionar y obligar en un momento dado a rectificar determinadas medidas, ¿no?
lo tanto, creo que debe haber esa dinámica de refuerzo mutuo, ¿no? La tercera idea es que participar no es necesariamente legitimar el sistema, ¿no? Podemos participar para cambiar el sistema, para transformar el sistema de uno delegativo hacia una democracia participativa real y plena. En este sentido, nuestra táctica es la del caballo de Troya, ¿no? Es decir, entrar en las instituciones, poner un pie en las instituciones, manteniendo el otro en la calle, para forzar, no para gestionar el sistema, sino para forzar a todos los niveles un cambio del sistema, impulsar un proceso popular constituyente que permita construir desde abajo una democracia real y plena, ¿no? Una democracia participativa, en la que se maximicen los mecanismos de control democrático y los mecanismos de participación popular directa, como por ejemplo los referendos vinculantes, ¿no? Que no tienen nada de delegativo. O sea, se trata precisamente de habilitar mecanismos para que sea el pueblo, para que seamos la gente quienes tomemos las decisiones directamente a través de referendos, a través de asambleas populares, por ejemplo, en los municipios, en los barrios, etc., ¿no? Cuarta idea. Para que esto sea así, ¿no? Para que la participación a todos los niveles sea realmente transformadora y se oriente a transformar el sistema y no a gestionarlo, nuestra propia organización debe también ser democrática y participativa, ¿no? Y eso es lo que tratamos de impulsar también en Podemos, ¿no? En el poco tiempo que llevamos funcionando, ¿no? Pero hay 5 puntos que creo que son fundamentales y que hemos estado tratando de llevar a cabo. El primero es la autonomía financiera, no recibir un duro de la banca, ¿no? Es decir, no depender, como otros partidos, no depender materialmente de aquellos a quienes precisamente tratamos de expropiar, ¿no? Y a quienes nos vamos a enfrentar. Segundo, que haya una organización asamblearia desde abajo, ¿no? Y aquí en Guadalajara, como en muchos otros lugares, pues hay lo que llamamos un círculo, que es una asamblea popular, abierta, ¿no? Donde funcionamos de manera horizontal, participativa, transparente, y ese es un principio fundamental, ¿no? Construir ese tipo de organización desde abajo. Tercero, que todos los cargos sean revocables y estén bajo control asambleario, bajo control democrático, a todos los niveles, ¿no? Cuarto, que todas las propuestas, y más aún, sobre todo, un programa electoral se elabore de forma participativa, y eso lo hemos hecho también en Podemos, ¿no? Hemos trabajado a través de distintos borradores, con enmiendas que han llegado de las asambleas o a través de la página web, y con todo eso se ha elaborado un documento que es el programa con el que nos presentamos a las elecciones europeas, ¿no? Y que recoge pues, muchas de las demandas populares que hemos estado reivindicando en la calle, ¿no? en estos últimos años. Y quinto, y esto creo que ha sido lo más innovador tal vez, que las listas con las que concurrimos a las elecciones se decidan mediante elecciones primarias abiertas, ¿no? O sea, sin apenas financiación, con muy poca trayectoria, con una precariedad bastante acusada, hemos sido capaces, no obstante, de llevar a cabo un proceso pues bastante innovador y participativo, como han sido las elecciones primarias abiertas, ¿no? Que hemos hecho en Podemos. Cualquier persona ha podido acercarse a una asamblea local, pedir el aval de la asamblea para presentar su candidatura. Cualquier persona ha podido también elegir entre todas las candidaturas que se han presentado, ¿no? Cerca de 150 candidaturas, más de 33.000 personas que han participado para definir esa lista con la que nos presentamos al Parlamento Europeo. Y bueno, de este proceso pues, ha resultado una lista ciudadana, una lista de gente corriente, ¿no? De gente de la calle, que no somos políticos profesionales, sino gente que hacemos política para defender nuestros intereses, para no dejar que sean otros y otras quienes nos hagan la política, ¿no? Y por último, la quinta idea es que, bueno, creo que incluso desde una posición abstencionista, ¿no? O escéptica, se pueden admitir excepciones, ¿no? O sea, creo que hay ciertas coyunturas históricas críticas, ¿no? Que son momentos excepcionales en los que se abren ventanas de oportunidad para cambiar el sistema, para cambiar las cosas,
esas ventanas no están permanentemente abiertas, ¿no? La gente tiene unas expectativas, el movimiento se puede impulsar o se puede frustrar y entonces puede seguir un largo periodo de desafección política. Si no aprovechamos esas ventanas de oportunidad, no solo es que las perdamos, sino que pueden aprovecharla otros movimientos, por ejemplo fascistas, ¿no? Hay un gran descontento popular, hay mucha gente que está muy jodida y muy cabreada y no sabe realmente cuál es la alternativa. Si no aportamos una alternativa a todos los niveles, puede que haya otros movimientos, particularmente fascistas, que canalicen esa frustración y creo que no debemos permitirlo, ¿no? Estamos en uno de esos momentos históricos. La propia CNT, por ejemplo, en otros momentos históricos comparables, como los años 30, también creo que puso entre paréntesis esta opción por la abstención activa y bueno, ante las elecciones del 36 se barajaron distintas opciones, ¿no? Desde apoyar al Frente Popular o dar libertad de voto a la afiliación y también se combinó la acción institucional con la movilización social y sindical al participar en el gobierno de la República, ¿no? En un momento en el que un proceso revolucionario necesitaba de orientación y necesitaba de coordinación con otras fuerzas populares y, bueno, sin pretender abrir un debate histórico, ¿no? Que tampoco creo que se trate de eso, ¿no? Sino de abordar la situación presente, pues creo que es importante eso, ¿no? Reconocer el momento en el que nos encontramos y la necesidad de actuar a todos los niveles para cambiar el sistema. Bien, muchas gracias. Le voy a dar la palabra ahora sí a Paco Salamanca, que habla por la abstención. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo lo primero, bueno, estas elecciones son al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la Unión Económica Europea en general, son organismos que no debemos olvidar, como ha explicado Canicho en la introducción inicial, que son organismos creados por el gran capital, por la gran burguesía europea, para la defensa de sus intereses y de sus privilegios. Los han ido mejorando y perfeccionando a lo largo de los últimos 60 años y a mí se me hace muy difícil pensar que en este contexto nos dejen participar en sus instituciones para revertirlas desde dentro. Estoy totalmente de acuerdo, lo hablaba el viernes en otro debate, en que el fascismo es una amenaza real en toda Europa. Lo que pasa es que el fascismo no es ni más ni menos que la ausencia de políticas y de trabajo cotidiano de las organizaciones socialistas en la construcción de un mundo anticapitalista. Y es por ahí en lo que hay que trabajar. Si nos desviamos de ese trabajo, que hoy en día solamente se puede hacer desde la base, con la poquita gente que tenemos, le estaremos abriendo las puertas al enemigo. Cualquier discurso que hable única y exclusivamente del capital financiero y no del capital en general, cualquier discurso que enarbole la patria desde otras perspectivas, cualquier discurso que no ataque directamente al corazón del enemigo, es un discurso que antes o después le va a hacer más fuerte, porque el enemigo tiene todas las herramientas a su disposición. En España en concreto, venimos de una realidad de 20, 25, 30 años de prácticamente ausencia de cultura política y de militancia política. Venimos de una ausencia absoluta de solidaridad de base y venimos de una cultura de pasividad. En mi opinión, en estas circunstancias, nuestro principal esfuerzo tiene que ir destinado a reconstruir unos sindicatos que ya no existen, que están totalmente institucionalizados desde la perspectiva del poder, a crear unas redes de solidaridad que no tenemos entre trabajadores, entre vecinos, entre la gente que no tiene nada que hacer. Ahí estoy de acuerdo, la PA es un ejemplo maravilloso. La PA no se presenta a las elecciones y la PA, sus dirigentes han dicho que independientemente de lo que ellos piensan, ven que no es el momento de participar de las instituciones del enemigo. A ver, el tema, y ya me meto en el debate un poco, de activo-pasivo. Bueno, es una cuestión de profundidad. Yo pienso que si tenemos en cuenta que el sistema capitalista se legitima a través de las elecciones, en este momento histórico, en otros momentos históricos o en otros países como Guinea Ecuatorial,
no es así. En el momento en que aceptamos las reglas del juego, aceptamos el juego por completo. O sea, es absurdo pensar que nosotros nos vamos a presentar a unas elecciones y una vez dentro vamos a poder cambiar las normas, porque las normas de cómo se juega las ponen ellos. A mí me parece maravilloso que las organizaciones tengan una democracia interna. Estoy a favor de ello. El problema es que una vez que nuestros representantes están en sus instituciones, están obligados a seguir esas normas de esas instituciones. Da igual que elijamos a nivel de base a nuestros representantes, porque sus mandatos son de 5 años o de 4 años. Ahora se nos olvida que hubo un tiempo en que Esquerra Republicana de Cataluña elegía en círculos, tenían otro nombre, eran asambleas, a sus representantes. Lo primero que hicieron cuando estuvieron en el tripartito fue cambiar sus estatutos desde arriba. De ahí, en parte, el flujo de votos que ha ido hacia otras candidaturas. Tampoco me parece correcto coger el rábano por las hojas hablando de los procesos de América Latina y de los movimientos bolivarianos. Si estudiamos en profundidad los movimientos bolivarianos, veremos que hay un hecho, y es que los movimientos sociales, cuando participan de las instituciones del Estado, pueden recibir un leve impulso inicial, pero luego a medio y largo plazo se dividen y se atomizan. En estos momentos, en Ecuador, aparte de que ser homosexual prácticamente es delito, Rafael Correa ha decidido explotar el yacimiento del Yasuní sin tener en cuenta ni a las comunidades indígenas ni a los movimientos ecologistas, en lugar de tomar la medida que todos nosotros creo que coincidimos que debería haber hecho, que es atacar a la burguesía ecuatoriana, ponerles más impuestos y lograr que la igualdad venga no de destruir el medio ambiente, sino de redistribuir la riqueza que ya existe. Esto mismo podríamos analizarlo en Venezuela y en Bolivia. No sé qué más os quería decir porque me he despistado un poquillo con el tema este. Yo pienso que la alternativa principal en un país como el nuestro viene por reconstruir nuestras propias estructuras. Si no nos gustan los modelos bolivarianos para analizarlos, podemos ver el proceso de la transición en España. El proceso de la transición en España es muy parecido a determinados niveles a lo que estamos viviendo ahora. Una ruptura entre el pueblo y sus instituciones, una serie de movimientos que se dan en la calle y una institucionalización a partir de los pactos de la Moncloa, de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y demás. Nunca ha habido más huelgas en este país, es cierto, que en los años 80, que sobre todo a principios de los 80, pero ya vemos a medio y largo plazo en que se convierten los sindicatos y los partidos políticos cuando se enquistan en el poder. Por otro lado, no me preocupa lo más mínimo, que es una cosa que se viene diciendo recientemente con el reflujo de los movimientos que nacieron al calor del 15M, como las mareas, la marea verde o la marea blanca. No me preocupa lo más mínimo porque en la vida, no solamente en la política, el crecimiento infinito es ilimitado. Todos los movimientos sociales, todas las luchas sociales tienen momentos de subida y momentos de bajada. Si cada vez que tenemos un momento de bajada vamos a renunciar a nuestras herramientas, estamos fastidiados. A mí me parece que los momentos de bajada no son momentos para tirarse de los pelos y pensar que hemos fracasado, sino que son momentos para reflexionar, para reorganizarnos y para crear estructuras más potentes que puedan ayudar a encauzar la rabia cuando se vuelvan a dar estallidos de lucha y estallidos de enfrentamiento como se dieron hace 2 años, ¿no? Que una de las características que había es que no teníamos esas herramientas. No teníamos ni la credibilidad ni la capacidad de llevar a la gente más allá de lo que se llegó. Y lamentablemente la lucha no solamente es un fin en sí mismo, sino que es una escuela. Si enseñamos a la gente a luchar de forma autónoma y de base, la gente será capaz de organizarse de base y de forma autónoma, y si enseñamos a la gente que las instituciones del enemigo nos pueden valer, pues confiarán sine die en las instituciones del enemigo. Yo pienso que nuestro papel está en otro lado, está en construir, en organizar, en debatir. Tampoco vengo con la intención de que os vayáis de aquí con la verdad revelada, sino de que salgamos todos reflexionando sobre lo que hemos hablado entre nosotros 5 y entre todas vosotras. Y bueno, que ese es un poco el tema. Cedo la palabra para que pasemos ahí a otras opiniones. Muchas gracias. Pues ahora el punto de vista de voto de Javier Morales por Izquierda Unida. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a CNT por la invitación, que yo creo que también es fruto de la situación social en la que vivimos, ¿no? Como este acto yo creo que a lo mejor hace 6 años o así no se hubiera producido en ningún caso, ¿no? Yo creo que está produciendo una confluencia a través de los movimientos sociales de base
digamos, de toda la militancia, digamos, anticapitalista, nos estamos viendo a diario y eso también es un elemento que celebrar, ¿no? Bueno, yo no sabía un poco el formato de este acto, pero bueno, me parece interesante la introducción que ha hecho el compañero en cuanto a las cuestiones relativas a la Unión Europea y a la formación de la misma, ¿no? Creo que es muy importante saber de dónde venimos para saber, digamos, saber los antecedentes históricos para saber en la situación que estamos, ¿no? La Unión Europea nos la han vendido como un proceso que era muy beneficioso para España en su conjunto y nos hemos encontrado ante, en primer lugar, que, como se dice coloquialmente, nadie da duros a pesetas, y aquellos fondos digamos, que se daban para hacer carreteras, etcétera, etcétera, eran a cambio de una reconversión brutal, que se perdieron en este país cerca de 1 millón de empleos en los años 80 derivados de la reconversión impuesta entonces por la Unión Europea, y de aquello no tenemos la situación económica y productiva que tiene España y las tasas de paro tan salvajes que tenemos, no hay tan insoportables. Yo creo que es importante ver cómo la Unión Europea ha servido como un instrumento del capital, digamos, para imponer, digamos, y a nivel internacional, en este caso de las potencias imperialistas, en este caso Francia y Alemania fundamentalmente, de distribución, digamos, a nivel regional en el ámbito de la Unión Europea, de una serie de roles productivos en los cuales pues España era un sitio al que ir de veranear y poco más, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento importante y que en el ámbito de la Unión Europea es donde tenemos que pelear contra toda esa imposición. Yo también quería señalar, y en este sentido creo que en la organización que represento aquí, que es Izquierda Unida, podemos presumir de tener una postura en este sentido bastante clara, y es que el Tratado de la Unión Europea o el Tratado de Maastricht de 1992 supuso una cesión de soberanía por parte de los Estados en la Unión Europea, fundamentalmente en aspectos económicos, ¿no? Que es ahora mismo, bueno, es ahora y siempre el elemento central de cualquier, digamos, de cualquier sociedad capitalista, como es lógico. Y también quería señalar, aunque queda un poco de refilón, que es importante que lo que supuso la caída de la Unión Soviética con todos los errores que la misma tenía, pero supuso evidentemente lo que se ha conocido como el fin de la historia, etcétera, etcétera, y también eso es un elemento importante en este sentido. Yo quería diferenciar también dos aspectos esenciales que vemos desde Izquierda Unida y a título particular también desde Juventudes Comunistas, y es que hay que diferenciar lo que es la táctica de la estrategia. Una cosa es que sepamos que las instituciones europeas no va por nuestra participación en las instituciones europeas o incluso ganando las elecciones y también a nivel nacional, no vamos a tener el poder como tal, el poder económico, el poder del día a día lo va a seguir teniendo el capital. Eso es evidente, eso comparto completamente la opinión que se ha señalado. Pero sí que es cierto que nuestra participación en estas instituciones va a poner en contradicción, considero que va a poner en contradicción, digamos, las propias contradicciones del capitalismo, ¿no? Y, digamos, la lucha de clases en sí misma, ¿no? Ejemplo de esto. Una cosa es lo que nosotros queramos en un momento más adelante, pero consideramos que a corto plazo es beneficioso. Bueno, voy a poner un ejemplo. La PAC. Estamos todas cantando dación en pago y alquiler social. Pues a mí no me gusta la dación en pago y el alquiler social. Yo quiero que se nacionalicen los bancos y que esa vivienda vaya a parar digamos, pues a un parque público de viviendas que se distribuya en función de las necesidades. Pero la participación en la PAC, que lo hemos hecho todas aquí, incluido pues, la militancia anarquista, no significa que estemos, por cantar eso en ese momento determinado, no significa que estemos legitimando eso, ¿no? El alquiler social, etcétera, etcétera. Yo creo que es un proceso de toma de conciencia y de poner en valor las contradicciones que van surgiendo, ¿no? Y en este sentido, vuelvo a lo mismo. Por participar en las elecciones, evidentemente, incluso si las ganásemos, digamos, por ejemplo, en el caso nuestro, el Partido de la Izquierda Europea, de la noche a la mañana, evidentemente, no se acabaría con el capitalismo y probablemente no nos dejasen, efectivamente, no nos dejasen llevar a cabo las medidas que queríamos tomar. Pero eso se pondría en evidencia y eso quedaría constatado a efectos de otras posibles acciones posteriores, ¿no? Comparto completamente lo que ha señalado Llorente en cuanto que digamos, la participación electoral no es
decir que estamos legitimando o que ahí queda y que delegamos nuestro voto. Eso es, yo creo que es una falacia argumental, una vez que por participar en unas elecciones no significa que estemos dando absolutamente todo el poder o que estemos legitimando las decisiones que han adoptado otros. No quita para que podamos movilizarnos ante las decisiones que no estemos de acuerdo, ¿no? Eso es evidente. Y en cuanto a la participación en el sistema, si contribuyes a legitimar el sistema, yo pregunto si los bolcheviques no hubiesen participado en las instituciones burguesas, si no hubiesen llevado la voz de la clase trabajadora a esas instituciones, si hubieran conseguido el poder. Estoy plenamente convencido de que no. Y en este sentido, yo considero que las elecciones o las instituciones son una oportunidad más de hacer propaganda política. Y si no participamos en las mismas, esos espacios no los ocuparemos nosotros, los ocuparán otros. Si, por ejemplo, después de estas elecciones europeas, imaginaos, el Partido de la Izquierda Europea no está representado en el Parlamento Europeo, lo cual no va a ocurrir porque esperamos un aumento en toda Europa importante, significaría que, por ejemplo, los partidos fascistas tuvieran una presencia y un altavoz público que nosotros no tendríamos. Eso no, yo, por lo tanto, eso no lo podemos compartir de Izquierda Unida en ningún caso. Y luego, un elemento que señalaba Paco era lo que se conoce, digamos, en derecho como es el mandato imperativo. Esto es que está prohibido el mandato imperativo. Esto es que cuando uno elige a alguien, ese alguien luego hace más o menos lo que quiere, ¿no? Que en la práctica sucede así, ¿no? Sucede así en la medida en que no hay un control popular verdadero de esas personas que han sido elegidas. Pero yo creo constatar que en el ámbito, por ejemplo, del partido que vengo a representar aquí, no elegimos a una persona como tal. Se aprueba un programa político y luego, posteriormente, se elige a la persona que se entiende que va a transmitir mejor ese programa político. Pero esa persona es perfectamente revocable cuando fuese necesario. Y bueno, con esto concluir, pero vamos, la idea fundamental es que yo considero que las elecciones europeas son una oportunidad más para hacer propaganda política y un altavoz más, y no podemos desperdiciarlo, porque si no estamos en esos espacios van a estar otros y por lo tanto no va a estar representada la voz, en mi opinión, de la clase trabajadora, y van a estar únicamente del capital, globalmente considerado. Muchas gracias. Bueno, pues va a terminar el turno de palabra y después a mí me gustaría que participaseis vosotros también. Hubiera una mesa redonda tanto para hablar entre ellos como para hablar con vosotros. Va a terminar Julián Vadillo de la CNT de Guadalajara. Buenas tardes y agradecer a todos y a todas la presencia. Quiero resaltar la importancia de este acto que no se va a ver en ningún medio de comunicación ni en ninguna televisión, porque las organizaciones que hoy están aquí sentadas no tienen tantos espacios como para poder hablar, con lo cual es muy difícil escuchar voces distintas a las que las organizaciones mayoritarias, llámese Partido Popular, llámese Partido Socialista, tienen en los medios. También quiero agradecer a los compañeros de Podemos y de Izquierda Unida que hayan aceptado la invitación, porque no es sencillo cuando las invitaciones vienen por parte de los libertarios en un debate como de este tipo, la gente se preste a venir, porque siempre se cree que se van a meter en la cueva de los anarquistas, que somos como una especie de gente con barba y que estamos incitando a la gente a matar cura, ¿no? Y sin embargo, como decía un artículo que leí hace poco, los anarquistas somos gente normal, ¿no? Que hablamos de cosas normales y somos realistas con la realidad que nos rodea, ¿no? Porque otra de las críticas que siempre se nos hace es que cada vez que llegan las elecciones parece que somos los outsiders, ¿no? Llegamos aquí y todo el mundo pide el voto y es muy comprometido, y sin embargo llegan los anarquistas y piden la abstención porque están fuera de la realidad. Estos no saben absolutamente lo que quieren. La abstención que pide el anarquismo tiene detrás unos factores y unas claves importantes. El problema de intervenir el último es que se han dicho ya tantas cosas que es difícil aportar algo más al debate, y también tienes muchos datos encima de la mesa como para empezar a arremeter contra lo que han dicho, ¿no? Pero me voy a centrar en lo que tenía pensado decir. Muchas veces, o
una de las ideas que se tiene es nosotros nos presentamos a las elecciones porque vamos a conseguir tal o porque vamos a hacer tal cosa. A mí no me gusta hablar tanto de los supuestos hipotéticos del futuro, sino de los resultados que han tenido esta herramienta a lo largo del tiempo, ¿no? Y la herramienta electoral ha sido, digamos, discreta a la hora de la conquista de derechos para la clase trabajadora. ¿Y esto por qué lo estimaríamos así? Lo primero porque una cosa que ha apuntado Paco, que me parece fundamental, y es que las instituciones a las que las organizaciones políticas se presentan y a las instituciones a las que las organizaciones políticas piden el voto, las han creado determinados personajes a su imagen y semejanza para no perder el control sobre las mismas. Nadie hace una institución para perder el control sobre ella. Sería absurdo que Emilio Botín hiciese un banco para perderlo a los pocos años. Hace un banco para crear un imperio económico que subyugue a la población y a ella rente en beneficio. Por lo tanto, los libertarios, la primera crítica que hacemos es que dentro de las estructuras políticas del sistema económico capitalista no se puede transformar absolutamente nada, porque son estructuras del sistema económico capitalista, no estructuras que nos guíen a un mundo socialista. Cuando se habla del fascismo, que el fascismo crece al amparo de esas instituciones. El fascismo llega al poder de esas instituciones. Al fascismo le legitima el voto, no el no voto. La gente que vota al Frente Nacional de Le Pen, la gente que vota al NPD alemán, la gente que vota a Umberto Bossi en Italia, son gente que ejerce el derecho al voto activo en este caso. Es curioso que siempre al abstencionista se le achaca, no vas a votar, se habla de la abstención activa, tenéis que ser abstencionistas activos, delegáis, le dais el poder a las organizaciones a las que decís combatir, etc. Pero me gustaría oír, por ejemplo, también en esos mismos discursos, hablar del voto pasivo. Hay gente que tiene un voto pasivo. Yo respeto muchísimo a la gente que tiene una participación política, o sea, respeto mucho más a la gente que tiene una participación política, depositando un voto, y luego me lo encuentro en la calle, luchando por la educación pública, por la sanidad pública y por un mundo mucho mejor, que al que no vota porque se queda en casa viendo el partido de fútbol. Yo eso siempre lo he dicho. Pero tampoco voy a respetar a la persona que, según los cánones del sacrosanto sistema democrático, va a votar, ya ejerce su derecho al voto y, por lo tanto, es un ciudadano que está cumpliendo con su deber hasta dentro de 4 años. Ese voto pasivo me gustaría también verlo criticado en los propios partidos políticos, y no lo hacen, porque ese voto pasivo legitima el poder de ese partido político. Uno de los puntos que a mí me gusta resaltar es que las opciones electorales consideran que, partiendo de los principios y las estructuras del sistema actual, va a poder conseguir una transformación del propio sistema, una refundación democrática que se oye muchas veces. Y yo creo que aquí estriba el primer punto débil de esta opción. ¿Por qué? Aquí voy a hacer una deformación profesional como historiador, porque históricamente ninguna opción política ha logrado transformar la sociedad a través de las elecciones. Citaba Javi, con el que por cierto comparto militancia en el Foro por la Memoria, para que veáis lo transversal de todo esto, citaba el caso, por ejemplo, de los bolcheviques rusos. Yo creo que la Revolución Rusa es el mejor ejemplo que, a través de las estructuras del sistema económico capitalista fundamentado por el zarismo, no se puede conseguir absolutamente nada. Porque los bolcheviques, por ejemplo, no eran mayorías en la Asamblea Constituyente. Quien tumba al capitalismo ruso es el poder de los soviets, que no está en el Parlamento, que está fuera de él. Es un contrapoder que se ha generado, por cierto, no solo por los bolcheviques, sino por todas las tendencias revolucionarias que en ese momento existían en Rusia. La República en 1931 no la trae las elecciones municipales del 12 de abril, la trae unos movimientos opositores a la monarquía y a la dictadura de Primo de Rivera que se venían fraguando desde 1923. Y los tumban en abril de 1931. La Revolución Española de 1936 no se desarrolla porque el Frente Popular haya ganado las elecciones en febrero del 36.
se desarrolla porque hay un contrapoder sindical, un contrapoder del movimiento obrero, que cuando las estructuras estatales se derrumban saben reconstruir la sociedad y la economía. Por eso, hablar de la coyuntura histórica, como hacía el compañero de Podemos, es un poco atrevido, porque ahora mismo no estamos en esa coyuntura histórica, no estamos en la coyuntura histórica como para hacer un llamamiento a los anarquistas a un voto útil para transformar la realidad, porque creemos que la realidad no se transforma de esa manera. Para cerrar la intervención, y teniendo en cuenta que pocas veces podemos debatir cara a cara con algunos partidos políticos, yo voy a ejercer dos críticas a los compañeros de Izquierda Unida y a los compañeros de Podemos. Yo conozco a mucha gente de Izquierda Unida, de hecho, el 50% de mi familia es militante de Izquierda Unida, con lo cual lo conozco bastante bien de cerca. Comparto con ellos movilizaciones, militancias, reivindicaciones en la calle. Sé del discurso de que hay que hacer otra manera de hacer política, etc. Pero me resulta curioso que cuando llegan a las instituciones políticas hacen lo mismo que el resto. Por ejemplo, el caso de Andalucía, donde el primer gobierno entre el PSOE y Izquierda Unida lo primero que hizo fue recortar al estilo de lo que había hecho el gobierno central de Mariano Rajoy. Entonces, muchas veces la legitimidad que se pueden ganar en la calle la pierden en esas instituciones. A lo mejor os tendréis que plantear sobre la abstención. Y a los compañeros de Podemos, que hacen, yo conozco a Pablo Iglesias porque he compartido con él mesas en La Tuerca y en algunos otros sitios, y hacen una crítica brutal a la cultura de la transición, a cómo se ha fundamentado la sociedad desde el 75 hasta la actualidad. Pero sin embargo me chocó muchísimo cuando se constituyó Podemos, que evidentemente tú, si montas un partido político, te vas a encontrar críticas a la hora de montarlo. Y cuando desde el sector libertario se criticó la aparición de un nuevo partido político, las críticas que se nos hacían desde los propios integrantes de Podemos era que si nos absteníamos íbamos a beneficiar a la derecha, algo tan propio de la cultura de la transición que tanto criticaban. Entonces me chocó muchísimo que se nos criticase desde esa perspectiva, porque algo que echo de menos de todas estas organizaciones es que planteen de forma firme una ruptura con lo que fue el pasado de España. Las instituciones políticas españolas están fundamentadas en el franquismo. Aquí no ha habido ninguna transición, ha habido una transacción desde la dictadura franquista a la actual democracia. Se han mantenido todas las estructuras y no ha habido ninguna depuración, ni política, ni social, de los factores de la dictadura. La impunidad del franquismo sigue siendo brutal en todos los sitios. Criticar al franquismo todavía hoy es delito. Los combatientes de la libertad durante el tiempo de la dictadura del 39 al 75 siguen siendo delincuentes de caras a las propias instituciones. El antiguo tribunal de la represión de la masonería y el comunismo es hoy la Audiencia Nacional, que niega la extradición del Muñecas y de Billy el Niño para que sean juzgados o interrogados en Argentina. No encuentro en ninguno de los partidos políticos ninguna señal ni señuelo de ruptura con el pasado franquista, sino todo lo contrario, intentan participar de las propias instituciones que el franquismo dejó legadas. Por ejemplo, la propia palabra república, aunque Izquierda Unida sí la tiene dentro de sus propios estatutos, pero por ejemplo a Podemos todavía no le he escuchado decir si hay que romper con el régimen monárquico, porque relegan el discurso republicano, por lo que he oído, a un segundo plano. O sea, eso no es lo que toca ahora, es que eso lo dice el Partido Socialista también, es que eso no toca ahora hay que hablar de otras cosas. Pues yo creo que todo es importante y mientras no haya una ruptura con nuestro pasado más inmediato, difícilmente vamos a poder tener una sociedad distinta. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues expuestos todos los puntos de vista, tanto abstención, Podemos, Izquierda Unida como CNT, vamos a abrir el turno de preguntas. Yo creo que la actualidad da para mucho. Tenemos, por ejemplo, pues desde
la pregunta más básica de por qué participar de las instituciones, a por qué no participar, a otro tipo de cuestiones que hayan podido escucharles en la mesa, que se les pueda ocurrir o que puedan tener dudas de cara a vuestras propias reflexiones. Si alguien quiere empezar. Sí. Más que una pregunta, es una puntualización. Yo soy miembro de la PAB, si me equivoco me corriges. Se ha mencionado varias veces a la PAB en esa mesa. Quería puntualizar que de los 3 puntos, dos desahucios, dación en pago y alquiler social, no son los 3 puntos máximos por los que luchamos, son los mínimos. O sea que no vamos mucho más allá, porque esto es lo mínimo que pedimos. Y más importante, has dicho tú, y los dirigentes me parece que has dicho que habían optado por no participar en la selección. Que yo sepa, ni está a favor de la abstención ni está a favor de la participación. Eso es una cosa libre de cada uno. La PAN no se presenta en las elecciones, no apoya a ningún partido, pero tampoco apoya la abstención. Eso es una cosa que no tiene nada que ver, o sea, deja en libertad. Nada más. ¿Alguien quiere contestarle? Y una cosa, yo lo que quería decir es que es cierto que no son los puntos máximos, pero cuando intervenimos, cuando digamos tenemos las luchas cotidianas, normalmente no podemos ir con un lenguaje complicado, etcétera, etcétera. Tenemos que ir poco a poco, una vez que, aunque tú tengas el objetivo final y tengas que hacer pedagogía también de ese objetivo, hay que ir, digamos, a la vez intervienes, hay que ir sin un lenguaje muy parlamentarista, hay que ir con un lenguaje coloquial. No sé, estoy de acuerdo que efectivamente la PAN no tiene ese mensaje, pero cuando intervenimos, pues no vas a decir botín, recuerda, tenemos una cuerda, o no, porque yo entiendo que eso es lo que nos pide el cuerpo y lo que iríamos más allá, pero digamos que es a corto plazo lo que sí, lo comentabas. Sí, bueno, muy interesante, ¿no? O sea, distinguir entre objetivos a distintos alcances y plazos, ¿no? O sea, saber distinguir cuáles son unos mínimos, cuáles serían unos medios, cuáles serían unos objetivos máximos, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que decía Morales de la táctica y la estrategia, ¿no? Es decir, sabemos cuál es nuestro horizonte al que nos dirigimos, pero también sabemos, o deberíamos saber identificar cuáles son las condiciones en cada momento, ¿no? Entonces, efectivamente, la PAA tiene unos mínimos que reclama, por cierto, dirigiéndose a las instituciones, ¿vale? Presenta una ILP en el Parlamento para buscar una mayoría parlamentaria que apruebe una ley, ¿vale? Hace escraches para que los diputados y diputadas aprueben esa ley, por lo tanto se dirige y apela a las instituciones, sabiendo que desempeñan un papel en el presente inmediato, con independencia de que los objetivos a largo plazo sean más ambiciosos, ¿no? A eso me refiero, a esa flexibilidad, a saber qué podemos hacer ahora, dónde podemos actuar ahora, con independencia de cuáles sean nuestros objetivos a mayor alcance. Otra reflexión. La PA es probablemente la organización anticapitalista más importante que hay en este país y no se define ni como anticapitalista ni como de izquierdas. Se define en torno a una cuestión acuciante de la realidad social, ¿no? Que es el derecho a la vivienda. Es un derecho contemplado en nuestra Constitución y reclama el cumplimiento de esta Constitución en cuanto al artículo 47, ¿no? Pero lo interesante es que al movilizar a mucha gente en torno a esta cuestión y organizarla de forma asamblearia y participativa y desde abajo, lo que está haciendo es impulsar un proceso de toma de conciencia sobre cómo están las cosas, sobre cómo se originan los conflictos y sobre cuáles son los intereses en juego aquí, que efectivamente son los intereses que hay en una lucha de clases. O sea, la gente desahuciada es de una clase social y la gente que desahucia, ¿no? O para cuyo beneficio se desahucia, son de otra clase social. Por tanto, a través de esas prácticas, ¿no? Estamos creando conciencia política anticapitalista, sin tomarlo como punto de partida. Y esta es la cuestión, ¿no? Lo que hemos hecho en Podemos, mucha gente, ¿no? Que participamos, en mi caso particularmente soy militante de izquierda anticapitalista, que es izquierda y es anticapitalista, pues es hacer una evaluación táctica de cuál es el momento actual, ¿no? Y el momento actual
no nos permite crear ahora en el presente una mayoría electoral y parlamentaria como izquierda anticapitalista, pero probablemente sí nos permite impulsar un movimiento, un proceso, como Podemos, apelando a los derechos sociales, a la dignidad y a la reivindicación de democracia real, ¿no? Y ese proceso es el que nos va a permitir dar más pasos adelante. Eso por un lado, ¿no? O sea, que por un lado que hay que distinguir objetivos y condiciones y no tomar los objetivos por condiciones para empezar a funcionar. Pues entonces no empezamos nunca, ¿no? Si todo el mundo tiene ya que tener una conciencia revolucionaria anticapitalista e identificarse con los símbolos tradicionales de la izquierda, ¿no? La otra cuestión, el capitalismo funciona con distintos formatos institucionales. O sea, funciona con una dictadura, funciona con una democracia parlamentaria, funciona con un régimen fascista. No está tan claro que estas sean las instituciones del capitalismo y de la burguesía, ¿no? Son las instituciones que resultan de una determinada relación de fuerzas en un momento histórico. Y esa relación de fuerza cambia y esa configuración institucional cambia. Y el fascismo se puede legitimar por elecciones o se puede legitimar por un golpe de Estado. No es cierto que el fascismo se legitime por elecciones. En este país, el golpe del 18 de julio del 36 se da después de unas elecciones y contra el resultado de unas elecciones. Y se da por un golpe militar contra unas elecciones en las que el pueblo había defendido sus intereses de manera electoral, ¿no? Y así hay tantos otros casos. La Chile de Allende es el resultado de unas elecciones y se da un golpe fascista contra unas elecciones, ¿no? Y tantos otros ejemplos históricos. ¿Alguien quiere contestar también? Bueno, yo en primer lugar os pido disculpas porque no, yo lo que pretendía decir era que precisamente que la PA está constituyéndose como institución en sí misma, que ha pasado de ser un grupo reducido de gente a tener asambleas de la PA en todo el Estado sin necesidad de recurrir a las instituciones estatales que ya existían. Eso era más o menos lo que yo quería decir. O sea que fenomenal que lo hayas luego tú puntualizado, porque está bien que las cosas se aclaren. En cuanto al tema que tú planteas, ¿no? Claro que la PA utiliza el interlocutor que hay, que es el Parlamento, para decir, oye, queremos que se legisle esto. Nosotros no venimos, los que no estamos a favor de participar en las instituciones del Estado, no venimos todos los días a trabajar desde la luna. Nosotros venimos aquí y tenemos que reconocer que de facto, nos guste o no, existen unas instituciones que son las que tienen esa legitimidad y con las que tenemos que negociar. Cuando nosotros en una empresa tenemos un conflicto laboral, con quien negociamos es con el empresario. O sea, no nos constituimos en empresa. Para nosotros la solución no es constituirnos en empresa, es presionar, luchar, crear la conciencia de clase mientras vamos luchando, porque es la única manera, y después ir haciendo conquistas sociales. O sea, es así. Las otras opciones que nos quedan entonces es organizar una guerrilla y demás, y desde luego no es el momento, independientemente de que nos pudiera gustar más o menos a algunas de las personas que estemos aquí, ¿no? Y luego tengo que disentir. Yo también estoy de acuerdo en que es muy positivo diferenciar entre estrategia y táctica. Yo como anarquista, puntualmente, de forma táctica, si yo viviera en el Chile de 1990 y me dieran a elegir en un referéndum entre si va a continuar Augusto Pinochet o no va a continuar Augusto Pinochet de presidente del gobierno, y sospechando que va a salir el no, tácticamente puedo acudir a votar. El problema está en que Izquierda Anticapitalista, Podemos, Izquierda Unida y todos los demás partidos, estratégicamente, es decir, de forma continuada, apuestan por la urna y apuestan por la delegación como herramienta de lucha. Es así. Izquierda Anticapitalista, desde que dejó de ser Espacio Alternativo, se ha presentado a otras europeas que presentó a Esther Vivas, y luego se ha presentado a unas generales que presentó a Miguel Urbán. Y luego, cuando parte de Izquierda Anticapitalista no tenía tan claro si presentarse o no, es un momento histórico muy concreto, que no lo comparto, hay una oportunidad de pegar un salto mediático compartiendo nuestra organización y trabajando con otra gente de otras organizaciones y sobre todo con un grupo de gente que sale en televisión como Pablo Iglesias, vamos a ver si pegamos un empujón y sacamos un escaño. A mí me parece fenomenal, es vuestra alternativa. Pero ni es novedosa ni es una cuestión táctica, porque lleváis luchando por esa vía desde hace muchísimo tiempo, desde dentro de Izquierda Unida y desde fuera de Izquierda Unida. Antes de Espacio Alternativo erais la Liga Comunista Revolucionaria, es decir, tenéis esa trayectoria histórica y yo la respeto, pero no me digas que es una cuestión táctica. Sí, perdón por matizar, lo que es táctico no es participar en las elecciones, lo que es táctico es adoptar un formato
de discurso que no parte que no antepone la definición identitaria de anticapitalista, o sea, que parte de decir, bueno, ¿qué mínimos pueden conformar ahora mismo una mayoría? O sea, la mayoría social que ya existe es contra los recortes y a favor de una democracia real, ¿no? Pues hagamos ese discurso. Te iba a contestar a eso. Entonces, claro, eso es lo táctico. Vale, pero es que, ¿qué es lo identitario? Hay muchas cosas que son identitarias. O sea, vale, decís, a mí me parece, y esto a lo mejor tendría que discutir otra gente, porque a mí me da un poco igual, pero no voy a votar de ninguna de las maneras, pero me parece que dejáis de ser izquierda anticapitalista, que esto no funciona, para que aprovechamos que en otros países, a lo mejor dejando de decir clase obrera y hablando de nación, hablando de los de abajo contra los de arriba, ¿qué es lo de abajo y los de arriba? Es que ese es el discurso que hacía Gregor Strasser y ese es el discurso que hacía Adolf Hitler en los años 30. Es así de puñetero, lo siento mucho. Es decir, llegaba el señor fascista de turno y decía, no, es que todos estamos contra la banca, porque todos sufrimos la banca. Entonces se trata de que la riqueza sea de la nación. Y a mí eso es lo que me preocupa, es que tácticamente determinadas organizaciones de izquierda os estáis poniendo en un punto que el populismo se lo lleva el enemigo. Entonces coger y decir, a ver a qué jugamos. Es muy complicado, yo lo siento, pero es que a mí eso de, no, venga, todos los de abajo unidos. Bueno, ¿quiénes son todos los de abajo? He puesto el ejemplo de la PA, ¿no? Ya, claro, la PA no se define como de izquierda ni como anticapitalista y en la práctica defiende a la clase trabajadora, a la gente humilde, a los de abajo y los defiende contra la clase capitalista. En una cuestión muy concreta. Ellos están muy centrados en un tema muy concreto. Voy a interrumpiros un poco para poder abrir un poco más la mesa. ¿Quieres tomar la palabra, Julián? Bueno, lo primero decir que CNT no rechaza la negociación con las instituciones. La CNT es un sindicato y si alguien conoce la historia del anarcosindicalismo, sabrá que en su seno conjuga la parte, podemos decir, reformista de presión a las instituciones del momento para conseguir mejoras inmediatas para la clase trabajadora, llámese por ejemplo las 8 horas de trabajo, aumentos salariales en las fábricas, etcétera, con una dimensión revolucionaria y finalista, que es lo que le compete al sindicalismo revolucionario del que se nutre. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es una crítica al sistema electoral delegado para que una persona por la que nosotros elegimos a través de un voto tenga la potestad en esas instituciones de decir lo que le compete y lo que no le compete a la clase trabajadora. Porque ya lo decía Bakunin, que por cierto se cumplen 200 años de su nacimiento, decía Bakunin que si tú quieres conquistar el poder te va a conquistar a ti. O sea, es imposible que desde las instituciones de poder y con las estructuras de poder tú logres transformar a ese propio poder. Pero lo que sí puedes hacer es presionarlo durante un momento histórico sin perder nunca la finalidad revolucionaria. Porque normalmente todas las opciones revolucionarias que han alcanzado cuotas de poder han diluido y han tirado por el sumidero su ideología revolucionaria y se han quedado en el poder. El fascismo, yo he dicho que los partidos fascistas se valen del sistema democrático actual o del sistema electoral actual para poder conseguir representación. Pero el fascismo es la tabla de salvación del capitalismo. Cada vez que al capitalismo le va mal, echa mano al fascismo. Por ejemplo, en Ucrania está sucediendo ahora. Bien, con todas las peculiaridades y todos los debates que podamos tener de todo lo que está sucediendo en el interior de Ucrania. Pero el fascismo es la tabla de salvación del capitalismo siempre, ya sea a través de elecciones o ya sea a través, efectivamente, de un golpe de Estado. Y ya que se ha tocado, yo lo siento mucho, todos estos discursos y lemas que se dieron durante un momento de no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo que van como los de arriba, el 99%, etcétera. Lo siento, no me lo creo. ¿Qué 99%? ¿Quién es el 99%? ¿El 99% es la clase trabajadora? ¿Cómo va a ser el 99% de la clase trabajadora y el 1% la clase explotadora? ¿Me estás poniendo en el mismo nivel que capitalistas que se benefician del trabajo ajeno? Lo siento mucho, si esto es una lucha de clases, no es el 99% contra el 1%. Es un tanto por ciento menos para nosotros y un tanto por ciento más para ellos porque luego tienen cuota. Y eso de no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo que vamos contra los de arriba, perdón, el primero que dijo
no somos ni de izquierda ni de derecha, sino somos los dos brazos que cogen a la nación, fue José Antonio Primo de Rivera en 1933 en el discurso inaugural de Falange Española. A mí ese discurso me da un miedo tremendo, pero tremendo. Entonces no voy a entrar por ahí, o sea, es que ya está bien de los discursos estos, para intentar convencer no sé muy bien a quién. O sea, ¿de quién nos tenemos que ganar la confianza? ¿De explotadores? ¿De gente que no está en nuestra línea? ¿De las clases medias? Las clases medias es la gran pamema del sistema económico capitalista. La clase media no existió nunca. La clase media es un espejo que la burguesía hizo después de la Segunda Guerra Mundial para poder amortiguar los movimientos revolucionarios que existían previo a ella. Diluir toda la lucha de clases y una vez que ha acabado con el movimiento obrero, ya sea por el fascismo o por los mecanismos de represión de los sistemas democráticos, volver otra vez sobre las mismas y decir que toda esa socialdemocracia que se fraguó al calor de esa supuesta clase media ya no vale absolutamente para nada. Y ahí vemos, por ejemplo, los casos de comisiones obreras y UGT que han tirado por el sumidero su propio sistema que ellos mismos montaron, o del propio Partido Socialista que ahora se dirime sobre si ir solo a las elecciones o montar una coalición con el Partido Popular. Creo que el tema del fascismo en el Parlamento Europeo los has encendido porque queréis intervenir todos. Antes habéis hecho vuestro debate extenso, ahora Julián. Y... no, pero está bien. La participación yo creo que estamos aquí presentes para eso. Ahora Javi Morales quiere también hablar sobre ello y también tiene la palabra aquí una mujer en la segunda fila, que se la vamos a dar en cuanto Javi Morales vaya zanjando el tema, no sé cómo quedará la cosa. Yo creo que a todos nos es consciente de que estamos hablando de esto sin que lo hayamos mencionado en un principio, porque va a ser la primera vez que se estima que los partidos de extrema derecha, por si acaso alguien en la sala no lo sabe, cosa que dudo, vayan a entrar en un Parlamento Europeo. Es la primera vez que van a entrar en tromba. Los que más diputados de extrema derecha van a tener van a ser los británicos, seguidos después de los suecos, me parece, los alemanes, los franceses, los italianos. Aquí todos van a tener. En España, a pesar de determinados partidos, no van a tener, más que nada porque no se presentan. Y, en fin, lo voy a dejar ahí, porque yo como moderador yo también me podría encender y también podría meter baza. Le voy a dejar la palabra a Javi Morales y después. Bueno, esto si tuviera mayor oreja es extrema derecha, así que bueno, ahora no va a estar, pero bueno, habrá algún PP que ocupe ese espacio. Bueno, por alusiones, lo que ha comentado de Andalucía, yo tengo una opinión personal al respecto, no la voy a comentar aquí. Si bien nosotros sabemos evidentemente que si nosotros llegamos al gobierno, incluso teniendo mayoría absoluta, no vamos a poder llevar a cabo todo el programa. Esto, yo soy consciente de ello, la organización también. Una cosa es el poder político, otra es el poder, el poder político o el poder representativo, y otro el poder real. Yo soy del poder de los sobeраnos también, entiendo por ahí la cosa, ¿no? Crear un contrapoder, efectivamente, que vaya más allá del puramente representativo, porque contra el capital tiene muchas herramientas y con los meros diputados no va a ser posible. Eso estoy completamente de acuerdo. Bueno, una cosa que sí que me gustaría puntualizar, importante, es que habéis dicho que ningún partido de los actuales ha tenido una ruptura con el franquismo. Me parece obsceno que digas eso con respecto a Izquierda Unida, que formamos parte dentro de Izquierda Unida del Partido Comunista de España, que yo creo que tiene una trayectoria en ese sentido importante. Y voy a mencionar dos cosas más. Por ejemplo, cuando vino la troika, que vinieron los hombres de negro al Parlamento español, si no llega a estar Izquierda Unida con una cámara grabando mientras estaba la comparecencia, la troika hubiera intervenido en el Parlamento Europeo a puerta cerrada sin que nadie de fuera nos enterase. También tiene una función de fiscalización importante que estemos en las instituciones. Y por último, y también al hilo de esto, yo recuerdo, no sé si os acordáis, de una portada que curiosamente coincidió el ABC y el País en el mismo día. Cuando Syriza perdió ligeramente las elecciones, pusieron tanto el País como el ABC la misma noticia. Grecia da un respiro a Europa. Es decir, el elemento electoral les da miedo realmente. El capital tiene miedo de que puedan surgir alternativas y nada más hay que ver cómo, machacan a determinadas opciones electorales, o como por ejemplo la propaganda que tenemos permanentemente contra Venezuela o el proceso que se está llevando allí por parte del capital, que es una cuestión, que es un bombardeo. Si efectivamente no sirvieran de nada las instituciones, el capital no tendría la necesidad de llevar a cabo esa campaña. O que, por ejemplo, Izquierda Unida, en momentos determinados,
de repente se cierra el grifo y te silencian absolutamente. Si no tuviéramos las instituciones no tendríamos ese altavoz. Y por último, en cuanto a lo que se ha señalado de los bolcheviques, ahora ya hago la contrapregunta, aunque esto es abrir otro melón, pero también yo plantearía otra pregunta, es decir, ¿cuándo los posicionamientos abstencionistas o de tipo anarquista han conseguido una victoria sobre el capital de entidad y duradera? También dejo esa pregunta ahí, que yo creo que es interesante. Llegas ahí con muchas ganas de responder, ¿eh? Yo también me abstengo, yo aquí me abstengo mucho de responder, que no doy la palabra a la compañera. Pues, bueno, yo simplemente quería empezar diciendo que creo que se tiene muy idealizada la paz. Entonces, vamos a dejar a la paz más tranquila, que tampoco es la hostia, o sea, que estemos un poquito tranquilos con la paz. Sí que creo que es evidente que el sistema hay que lo vale, eso es claro, ¿no? Pero claro, para cambiar el sistema la gente tiene que estar preparada, es decir, el franquismo en España terminó porque murió Franco, ¿no? O sea, no hubo una revolución en España para que el franquismo dejara de existir y por eso ahora recurrimos tanto a la transición, lo mal que se hizo y demás, porque no fue una revolución, ¿no? Entonces, yo creo que hay que preparar a la gente antes de plantear una revolución para cambiar un sistema, ¿vale? Y precisamente las bases, yo creo que tienen la parte de responsabilidad. No creo que ningún colectivo, ningún sindicato, ningún partido en sí mismo o en sus inicios tenga fines de servir al poder y demás, ¿no? Creo que su interés realmente es el cambio, ¿no? Lo que sí que creo es que con el tiempo las bases pasan a lo que es la delegación, ¿no? Y eso es lo que creo que habría que hacer. Evidentemente a los que están ahí arriba, dentro de sus organizaciones, no les interesa movilizar a sus bases, pero yo creo que donde habría que también, porque el cambio no es un solo camino, sino que hay que atacar por diferentes caminos. Uno de los caminos sería el de educar a las bases, ¿no? Cuando vinieron los compañeros de Podemos, una de las cosas que me gustó de lo que escuché precisamente es eso, ¿no? Que es un movimiento para cambiar al pueblo, ¿no? Entonces, para educarle, para hacerle crítico en la política. No sé, no puedo hablar de otros países, pero yo hablo de lo que conozco, ¿vale? Que es España o Guadalajara. Creo que a los ciudadanos se nos ha coartado totalmente la crítica desde que somos chiquititos en la educación. Yo soy maestra, a nivel formativo soy maestra, y desde que tú eres pequeñito ya se te corta esa posibilidad de ser crítico, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando tenemos 18 años, no somos nada críticos. Si tenemos algún tipo de inquietud política, pues nos incorporamos a algún tipo de organización, pero al final delegamos. No somos críticos porque no nos han enseñado a ser críticos con esa delegación. Entonces yo creo que uno de los caminos a atacar para poder cambiar el sistema es hacer críticos a los ciudadanos y las ciudadanas. Otro de los caminos, evidentemente, porque un sistema yo creo que no se puede cambiar solo desde fuera o solo desde dentro. Hay que compaginar las dos cosas. Hay que estar dentro, porque es donde en un principio están las reglas, y hay que estar fuera para presionar que esas reglas se cambien, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería compartir eso. Me parece muy interesante. El punto de vista de la falta de cultura y educación crítica es un tema serio, particularmente yo creo que es serio. O sea, un país que tiene no sé cuántas reformas educativas ya. No solamente es una cuestión educativa, también es una cuestión cultural, es una educación no solo en las aulas, también en la sociedad. Es una cuestión interesante. ¿Quiere tomar la palabra el compañero de Podemos? No sé si vas a hacer referencia a esto. Sí, a esto ligado con otras cuestiones que se han planteado, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo en la necesidad de actuar dentro, fuera y alrededor y a todos los niveles, ¿no? Que se pueda, o sea, para cambiar el sistema. Y lo importante es eso, ¿no? No perder la perspectiva de cambiar el sistema. O sea, la cuestión es por dónde empezar, ¿no? Y efectivamente las condiciones son muy adversas por la historia que traemos en España y en el mundo, ¿no? O sea, por toda la cultura que se ha impuesto, ¿no? Durante décadas de
resignación, de delegación, ¿no? De no participación. Entonces, revertir eso es una tarea muy fuerte, ¿no? Una tarea histórica que no se va a hacer de hoy a mañana. Entonces, ¿cómo empezar? Claro, vuelvo a lo de antes, ¿no? Si anteponemos los objetivos a las condiciones, ¿no? Si tomamos los objetivos por condiciones, decimos, no, es que tienes que partir ya de una identidad de clase y de una aspiración revolucionaria. Entonces vamos a convocar una asamblea para que venga la clase obrera a hacer la revolución. Pues va a venir muy poca gente. Yo voy a ir, pero va a venir muy poca gente. Ahora bien, si decimos, vamos a hacer una asamblea para defender el derecho a la vivienda, vamos a hacer una asamblea, vamos a organizar un movimiento para defender la sanidad, la educación, los problemas del barrio, ¿no? O sea, entonces, claro, pues muchas cosas surgen así, ¿no? Bueno, y yo la PA sí la tengo idealizada, pero es que creo que es un buen ejemplo, o sea, creo que se ha ganado el prestigio, ¿no? Y ha empezado por eso, o sea, ha empezado por el derecho a la vivienda y ha ido creando una práctica y una organización asamblearia desde abajo, ¿no? Y el 15M creo que fue una escuela también para mucha gente que no tenía ninguna identidad política preestablecida ni ninguna experiencia de participación y bueno, había gente que veníamos de una trayectoria previa, pero mucha otra gente que se acercó y aprendió a funcionar en asamblea y tomó conciencia de ciertos problemas, ¿no? Entonces, la cuestión es jugar con esos dos tiempos, ¿no? De qué condiciones hay ahora, qué podemos hacer ahora y hacia dónde queremos caminar. Y efectivamente querremos crear identidad de clase y queremos crear una aspiración revolucionaria, ¿no? Y yo estoy por eso totalmente. Pero la cuestión es cómo vamos creando eso, ¿no? A partir de qué proceso podemos activar esa construcción. En cuanto a, me he dejado antes pendiente la crítica que decía, ¿no? A Podemos y los partidos en general sobre la transición, la ruptura, etc., ¿no? Bueno, en primer lugar, distinguir el tema de la izquierda y la derecha. No es lo mismo decir no somos de izquierda ni de derecha, que antes es un discurso fascista, a simplemente no anteponer esa etiqueta, ¿no? Es decir, vuelvo a la PA. La PA no dice no somos ni de izquierda ni de derecha, simplemente dice somos un movimiento que defiende esto y esto, ¿no? Entonces, Podemos hemos empezado por ahí, diciendo defendemos los derechos sociales, la dignidad, la participación, la democracia real. Y luego muchísima gente dentro de Podemos pues somos de izquierda, tenemos clara esa identidad, y luego se acerca a otra gente que a lo mejor de partida no tiene esa identidad o no se identifica como tal, pero puede irla creando, ¿no? Que no es lo mismo que decir que no somos de izquierda ni de derecha. Yo estoy totalmente en contra de eso, ¿no? O sea, que en ese sentido estamos de acuerdo. En cuanto a la transición, bueno, en cuanto a... Pedías antes una posición sobre el voto pasivo. También estoy en contra del voto pasivo. Y en algunos actos de Podemos lo he dicho, no queremos vuestra confianza, queremos vuestra participación. Acercaros a las asambleas y participar. No confiéis en la gente, no deleguéis, venid y tomad el control. Entonces, esa posición es clara, ¿no? Contra el voto pasivo. Lo que queremos es crear poder popular desde abajo. Y por supuesto, estamos a favor de una ruptura. Hablamos de una crisis de régimen, no estamos por una segunda transición, estamos a favor de una primera ruptura y a favor de iniciar un proceso popular constituyente para crear una democracia real, ¿no? Desde abajo, una democracia participativa. Y por eso lo primero es romper con la transición y romper con los partidos del sistema, ¿no? No gobernar no hacer pactos de gobierno con los partidos del sistema. Perdón, me enrollo. No te preocupes. No te preocupes, porque yo creo que estamos haciendo de un uso un abuso que yo creo muy saludable. Nos habían dado una hora, nos hemos extendido bastante más tiempo, pero no os preocupéis porque no viene nadie y tenemos sala aquí para rato. Yo creo que nos podemos extender aquí hasta que llegue el guarda y nos diga que si no os parece mal y si queréis estar aquí. A las 8 cierra. Pues tenemos aquí todavía un poquito de tiempo. Me había pedido palabra Julián, pero también me había pedido una persona en segunda fila. Yo voy a hacer, os aconsejo, y Paco también, vaya por él. Vamos a hacer Julián, o mejor, primero las señoras, Julián y después tú. Pero yo os voy a invitar a que cojáis el bolígrafo porque tengo aquí una tanda de preguntas breves. Eso sí, quizá que sea breve. Primero me siento un poquito en medio del partido ganadores.
Se prevé que Izquierda Unida va a sacar de 56 diputados europeos que tiene España, de los 751 de toda Europa, de los 56 que corresponden a España, se prevé de 9 a 10. Izquierda Unida. Podemos, de no haber existido nunca, se prevé que puede tener un diputado. Pero 2 o 3, en las más favorecedoras. Pero también se prevé, y también tenemos a los extremos caballos ganadores, entre comillas, porque se prevé que posiblemente la abstención en España vaya a ser mayor del 50%. Teniendo en cuenta que si se cumple esa previsión de que la abstención en España vaya a ser mayor del 50%, mi pregunta, que quiero que la contestéis después de la de la señora, es si Podemos e Izquierda Unida logran esos 9, 10, esos 2, 3 diputados en un Parlamento votado por menos del 50% de la población española, ¿qué piensan hacer con su acta de diputado el día después? Eso por un lado. A la gente del público, a todos en general, les voy a hacer otra pregunta, que a mí me interesa, y es, ¿qué les trajo aquí? Porque por algo alguien hace venir por aquí, algún interés tendréis por estar aquí. Yo os veo muy atentos, yo cuando venía a las conferencias yo voy a muchas conferencias, y a mí me mueve siempre algo, siempre tengo ¿por qué hay más gente? ¿No? Siempre tenemos un porqué algo, y eso sería interesante exponerlo, quizá para hablarlo. A Paco, que ya nos iba a hablar, te voy a decir, Paco, sobre la educación crítica que decía esta mujer, si nos puedes, pues yo te entrevisté hace poquito en Parlamento Pirata y nos hablaste ya de eso, y yo quisiera que nos recordases un poco de todo aquello, si puede ser, así a sotovoz. Y Julián, te iba a pasar la palabra, no te iba a hacer preguntas, así que antes de pasártela, voy a pasar la palabra a ella. Lo primero que iba a decir es que casi lo has dicho tú. Era que está claro quién va a ganar las elecciones. O sea, el debate no tiene ganador ni perdedor, pero las elecciones están ganadas por la abstención. Está claro que las vais a ganar. Y aparte, la pregunta que tú hacías a ellos, yo pregunto, ¿qué diferencia habría de ganar la abstención con un 60 a perder la abstención y quedas en un 20? ¿Qué diferencia real habría en que la abstención sea un 20 a que ganéis hasta un 60? Y yo no veo diferencia real, ¿sabes? Si me la podéis decir. Respecto a que, ¿por qué estamos aquí? Pues porque, aunque votemos aquí o allá o tal, cada uno tiene su brújula, su norte, y la llevamos muy guardadita, y posiblemente la de muchos, pues nuestro norte sea anarcosindicalismo, aunque a veces vayas para acá, para allá, pero tu brújula y tu norte sigue siendo esa, y por eso venimos. Respecto a lo de la educación, yo también soy maestra. En la ley que tenemos ahora y en la que va a venir, uno de los objetivos claros que lo pone, aunque venga de las instituciones, aunque venga de donde venga, lo pone clarísimo, es desarrollar el sentido crítico. Eso lo pone clarito. ¿Por qué no se hace? Pues porque a lo mejor es muy complicado, a lo mejor es muy difícil, a lo mejor no nos ponemos a ello. Pero vamos, ponerlo como objetivo lo pone muy clarito. Otra cosa es el por qué no se lleva a cabo. Eso ya sería otra cuestión. Y, bueno, y que me asombra, sobre todo los de historia, que sepáis tanto. Muy rápidamente, el compañero Podemos habla o siempre dice que no hace falta tener una conciencia revolucionaria para aprender. Yo creo que nadie ha dicho que se tenga que tener una conciencia revolucionaria en el debate, todo lo contrario. O sea, a nadie se le pide un carnet de pureza ideológica para poder participar de una transformación social. La pedagogía se hace día a día y... mira, me ha salido un pareado. Y yo creo que la CNT hace eso en las fábricas y en la calle. O sea, con el trabajo diario, sin decirle a nadie, tú tienes que ser anarquista, tú no tienes que no serlo. Afortunadamente, como anarquista, me considero que no soy dogmático, porque es uno de los principios básicos del anarquismo. Que la gente se dé cuenta que hay otra manera de funcionar y otra manera de hacer las cosas. Y luego, al guante de Javi, cuando me decía ¿dónde ha tenido éxito el anarquismo pidiendo la abstención, la transformación? Mira, ha habido 2 países, te has metido un charco que no veas, ha habido 2 países donde tuvo posibilidad de éxito el anarquismo. Uno fue Rusia y lo masacró los bolcheviques, y otro fue España y lo masacró los fascistas.
O sea que... Pues la pregunta es en ningún sitio. La respuesta es en ningún sitio. Claro, cuando tiene posibilidad de éxito no es masacre. Americano, entonces conquistamos las instituciones para reprimir. No, para imponer el poder de la gente, de los de abajo, imponérselo a los de arriba, imponerles nuestras normas. A diario nos repone una minoría, nos impone a través de violencia, nos impone a la mayoría, perdón, pues imponerlo a la minoría. La próxima vez nos montamos un debate de Segunda Guerra Mundial y tenemos ahí para hablar, largo y tendido. Paco, ¿querías tú o queréis vosotros antes? Paco. Bueno, yo mismo. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú en muchos aspectos, ¿vale? Con el tema de la educación. A mí me parece que la educación es fundamental. De hecho, sin educación no hay posibilidad de cambio ninguno. El problema es cómo se gestiona la educación. Entonces, para mí, y lo he dicho en algún momento, es que para mí la propia forma de luchar es una escuela. Entonces, en cómo luchamos es cómo aprendemos a luchar y qué sociedad empezamos a construir. Yo desde pequeño, no sé quién lo llevaría, porque en mi familia hay muchos docentes, tenía un cartelito en mi habitación que era el niño aprende lo que ve, ¿no? Si el niño aprende tolerancia, vivirá tolerancia, si el niño aprende agresividad, aprenderá agresividad, etc. Y yo pienso que ese es uno de los principales problemas. Estamos dentro del sistema sí o sí. La cuestión es que si las herramientas del sistema, que el sistema nos permite, son jerárquicas, son patriarcales, son capitalistas, son agresivas y violentas, y nos metemos ahí, a medio o largo plazo, pues construiremos y educaremos militantes jerárquicos, patriarcales, violentos, con poco espíritu crítico. Entonces, a mí me parece que aunque sea muy lento, tenemos que empezar por la base, por volver a abrir locales en los barrios. A mí el ocio me parece muy importante. Me parece que en una sociedad donde todo está mercantilizado, generar espacios de ocio no mercantilizado, donde la gente puede ir a relacionarse otra vez y a hablar y a escuchar y a debatir, es importantísimo. Volver a fomentar el gusto por la cultura, por la lectura, por el cine, utilizar esas herramientas. Y bueno, y entiendo que es muy difícil generar el espíritu crítico desde la educación hoy en día, aunque lo diga la ley, porque muy probablemente la inmensa mayoría de los profesores nos hemos educado, os habéis educado, la gente que hemos pasado por las universidades, hemos pasado por unas universidades donde se nos trataba como a niños. O sea, yo en toda la carrera de historia me trataban peor que en el instituto. Yo entraba en una clase con 22 años, nos ponían, en la última época te ponían faltas si no entrabas, que ya tiene narices la cosa, a los 23 años, y pagando una matrícula que no veas, te tenían 6 o 4 meses tomando apuntes y vomítalos en un examen, ¿no? Si tú aprendes que eso es dar clase, es muy difícil que luego tú, cuando te toca generar el espíritu crítico en los alumnos, lo puedas hacer. Muy difícil, porque muy probablemente vas a reproducir lo que has aprendido en primaria, en secundaria, en la preuniversidad y en la universidad. Por eso tendremos que generar nuestros propios espacios donde crear nuestra propia cultura, nuestra propia educación. Y yo entiendo que hay unas urgencias, pero es que tenemos que tomárnoslo con calma, porque no se revierte un proceso de 200 o 300 años en 6 meses o en 5. Entonces esa es la apuesta principal. El tema de, a mí no me satisface gran cosa que ahora la abstención vaya a ser del 60%, por ejemplo. No me satisface, lo más mínimo, porque entiendo que solamente es la primera etapa del camino, que es que la gente se deja de creer esta milonga. Lo que pasa es que a mí me parece que el que la gente se deje de creer esta milonga es el primer paso. Es decir, en Estados Unidos hay una abstención de muchas veces del 70% y no pasa nada, pero no es menos cierto que en Túnez y en Egipto la abstención llevaba siendo estructuralmente del 95% en los últimos 30 años. El primer paso para poner en marcha cualquier otra forma de hacer política en una supuesta democracia, o en una democracia representativa, es que la mayor parte de la población ya no se lo cree. Yo por eso defiendo la abstención, porque para mí me parece la casilla de salida. Me guste o no me guste, mientras el 70% de la población vaya a votar, están legitimando su modelo.
Y da igual que me manifieste yo solo, o que me manifieste con los de Podemos, o que me manifieste con los de Izquierda Unida. Y que vayamos todos juntos. Si en total los partidos políticos que hacen las leyes en este país siguen teniendo más del 50% del apoyo de la población a través de sus votos, con las reglas del juego son la mayoría. Entonces, para mí es fundamental que dejen de poder decir que son mayoría. Pero no con los votos, porque eso va a ser imposible, sino con todo el modelo del sistema. Y no sé si había alguna otra pregunta. ¿Habías hecho alguna otra pregunta? Para ellos, van a contestar a ellos. Os pido un poco de celeridad, porque si me habéis dicho que cierran a las 8, estoy viendo movimiento por ahí al fondo. Entonces no sé si en algún momento... Contestación rápida a la pregunta hecha. En todo caso, la última reflexión, a mí me gustaría que fuese alguien del público con algo que pueda decir, y si no, pues la última reflexión vosotros mismos. Vale, bueno, pues yo a la pregunta, la contesto rápido. A la pregunta que haríamos si... Bueno, pues en primer lugar, señalar que los diputados no son un fin en sí mismos, son una herramienta para el cambio, una herramienta para hacer propaganda política, como he dicho, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es utilizarla al día siguiente y representar los intereses de la clase trabajadora, y tan sencillo y tan difícil a la vez como eso. Coincido básicamente, ¿no? Estar en el Parlamento Europeo es un aspecto más dentro de una lucha que tiene muchos otros ámbitos, ¿no? Entonces, toda la representación que se obtenga en estas elecciones, que por cierto estaríamos en el mismo grupo de la Izquierda Unitaria Europea, pues servirá para llevar la voz de los movimientos populares, de las clases populares, y las reivindicaciones también a ese foro, ¿no? Y a través de ese altavoz, ¿no? Y al día siguiente estaremos igualmente en la calle, estaremos participando en las movilizaciones, defendiendo los derechos sociales, defendiendo los servicios públicos, convocando, ¿por qué no?, por ejemplo, unas marchas de la dignidad a escala europea, ¿no? Que me parecería una iniciativa muy interesante para seguir haciendo presión desde la calle, ¿no? Y en ese sentido, pues la lucha sigue. Bien. ¿Alguien del público quiere cerrar? Esto es bastante anómalo en las mesas redondas, que el público cierre. No es muy redondo, ¿verdad? Por responder directamente a la pregunta, me parece muy... a la mesa que nos está diciendo la lista. Yo he venido porque esperaba un debate de compañeros en algunos ámbitos, sobre todo gracias y a través de la paz, y esperaba un debate de altura, como yo creo que ha sido, con una argumentación que no veremos en la tele, hoy o mañana cuando se junten Valenciano y Cañete o otros que salgan, pues no vamos a ver una argumentación de esta profundidad, analizando el papel del Estado, el papel de las instituciones existentes, el papel de si legitimamos o no. Y por eso, porque esto es anormal en cuanto a que es estadísticamente raro, pues vengo a verlo, bueno, y por una cuestión de que también pues, una de las organizaciones que tomaban la palabra, pero también lo que tiene de una mesa de calidad que no vamos a ver en la tele. Sobre Europa, un punto final cada uno, brevemente, como cuando estamos en la radio, sería muy brevemente. Uno por uno vamos de derecha a izquierda. Sobre Europa. Sí, cierra Paco Salada. Bueno, Europa me parece una institución completamente antidemocrática, se ha fundamentado en el capitalismo más voraz. El Parlamento Europeo no es un órgano decisorio, sino consultivo, con lo cual su representatividad es completamente absurda. Bueno, pues que hay que anteponer la Europa del capital y sometida también al imperio estadounidense fundamentalmente, pues por una Europa de los trabajadores y de los pueblos. Tan sencillo y tan difícil, como decía antes. Hay que entrar en el Parlamento Europeo como un caballo de Troya, ¿no? Para tirar abajo la dictadura de la Troika, para declarar, para hacer una auditoría de la deuda y declarar el impago de la deuda ilegítima, y para impulsar un proceso popular constituyente a escala europea y construir desde abajo una Europa democrática y social y de los trabajadores y trabajadoras. Paco. Pues yo de Europa diré que no podremos hablar de Europa hasta que no tengamos aquí en el Estado español un movimiento fuerte que sirva para ayudar a construir otra Europa. Entonces yo creo que antes de construir esa Europa construyamos el país que queremos. Pues muchas gracias a todos por venir, damos por terminado y haciendo honor a la CNT vamos a dejar que los pueblos trabajadores de aquí se vayan ya a casa a descansar o lo que quieran porque no vamos a estar aquí reteniéndoles. Muchas gracias.